Muy buenos días, muy buenas tardes. Le damos continuidad a nuestro análisis objetivo del psicoanálisis. Para darle continuidad a las primeras dos partes, donde en la primera analizamos lo que fue la estructura de vida de Freud, que fue el originador del psicoanálisis, y en la segunda parte entramos a hacer alguna crítica objetiva al psicoanálisis como método de tratamiento. Y le vamos a dar continuidad a esa parte en el día de hoy. Ya habíamos avanzado en algunas cosas que son perfectamente cuestionables a nivel del análisis científico. Y aquí viene una serie de perlas que se le cuestionan en este momento y siempre se le han cuestionado desde hace décadas al psicoanálisis. Por ejemplo, hay una supuesta objetividad que se sostiene por parte de los psicoanalistas, pero que científicamente es inaceptable. Y me voy a lo siguiente. Ellos sostienen que es un médico el que decide en cada caso si el tratamiento ha tenido éxito o no. Con esa carreta, con ese argumento de objetividad, obviamente científicamente inaceptable, pasaron muchas décadas y no sé si hasta este momento eso funciona o eso opera de esa manera, que quien valida el éxito del tratamiento es el médico tratante. No, pues así sí, eh, se cae de su peso que eso no tiene mucho sentido en este momento, ¿no? Mm, los psicoanalistas prácticamente se burlan de, de las tentativas de someter eh, el tratamiento psicoanalítico a pruebas médicas. ¿Eso qué quiere decir? De alguna manera hacen o manipulan tanto al paciente que logran evadir ciertas pruebas médicas que hoy día, ya en 2023, casi que son estándares, y no me extrañaría que el psicoanalista evada ciertas pruebas médicas con tal de argumentar que su tratamiento es exitoso gracias al psicoanálisis, ¿no? Mm, y hay algo que se le pasa a los psicoanalistas y es que la carga de la prueba del éxito o el no éxito de un tratamiento le corresponde es al científico que crea la teoría. Es que esas son cosas como de sentido común que las entendemos todos los que tenemos formación científica, pero si yo me invento una teoría, la carga de responsabilidad de probar de que eso es cierto es mía. Es decir, la carga de la prueba de que un tratamiento es viable, es confiable, es válido, es del científico que crea la teoría. Porque si no, entonces todos nos volveríamos creadores de teorías. ¿M? Y eso cunde mucho en el psicoanálisis hasta la presente. Otra cosa que se le cuestiona al tratamiento psicoanalítico es que no es suficiente con eliminar los síntomas. Eh, la enfermedad no está curada. Es un argumento que se ha utilizado tradicionalmente por el psicoanálisis en términos de que sostienen que el síntoma es la enfermedad. Si ustedes se ponen a observar
los procedimientos, la metodología que utiliza el psicoanálisis tienden a agarrarse de los síntomas y considerar esos síntomas como la enfermedad. Y todos sabemos hoy día que síntoma es un aviso de una enfermedad. Y ellos siguen patinando alrededor de que el argumento por qué la metodología psicoanalítica tiene que centrarse en el síntoma es que el síntoma es la enfermedad. Eso es profundamente cuestionable hoy día, ¿no? También se le cuestiona, eh, hay una cosa que se llama dificultad de criterio. ¿Dificultad de criterio qué es? Eh, Cuando un psicoanalista va a escoger un paciente, y con esto estamos hablando de algo que tampoco es éticamente aceptable, es el psicoanalista el que escoge el paciente. Pónganle cuidado, ¿por qué? Hay unos criterios de selección de pacientes para el tratamiento psicoanalítico. Hay un perfil ya establecido. Tiene que ser un paciente joven, bien educado, no seriamente enfermo y razonablemente rico. Cuando se hicieron esos estudios hace décadas acerca de la población que se atendía, población de pacientes que atendía el psicoanálisis, encontraron una cosa muy interesante. El 64% de los pacientes tenían una educación de posgrado. Y ese 64% que tenía una educación de posgrado corresponde única y exclusivamente en un 2 o máximo 3% de la población general. Mire a dónde está dirigido el psicoanálisis, a las minorías. El 72% de esos pacientes tenían empleos profesionales y académicos, o sea, de cierto nivel intelectual. El 50% de esas pacientes tenían trabajos relacionados con psiquiatría y psicoanálisis. Estaban ya como familiarizados con el tema. Y aquí vienen las estadísticas crueles. Más allá del 50% de los pacientes, de estos pacientes de psicoanálisis, abandonaban el tratamiento a mitad de camino. Abandonaban. Más allá del 50%. Pero esas estadísticas no las publica el psicoanálisis. ¿Mm? Cuando hablábamos en principio de digamos, la metodología científica, encontramos una gran crítica al psicoanálisis y es la gran dificultad para un grupo de control y es una argumentación, ¿no? Un grupo de control se tomaría como un grupo de personas que no recibieran tratamiento psicoanalítico para compararlo con otro grupo que sí recibe tratamiento psicológico y empezar a establecer comparaciones, ¿no? Ahí empieza la dificultad que siempre se ha argumentado por parte del psicoanálisis. Pero ¿cómo es posible que se someta a un procedimiento a un grupo de personas que están necesitando tratamiento y no darle psicoanálisis que es la panacea? Empiezan a argumentar eso y desvertebran la metodología científica. Pues con base en la ética. ¿Mm?
cuando uno se adentra a la metodología o al método psicoanalítico, encuentra que hay unos prerequisitos para aplicar el tratamiento. Primero, se establecen principios de empatía. Empatía. Hay una, ah, ah, técnicamente, hoy día, tanto en medicina, en las, digamos, en las profesiones de salud, hay hay un deber que pues estamos todavía como para alcanzar ese objetivo y es establecer una relación empática con el paciente. Hay muchísimas falencias, sobre todo en los pregrados de medicina donde no enseñan a esas habilidades de empatía con el paciente. Pero ¿eso de dónde viene? Eh, con eso se basaba el psicoanálisis de origen. No había necesidad de establecer empatía con el paciente. O sea, ese no era prerequisito, establecer empatía. Entonces, se estableció una relación eminentemente casi que mecánica, o sea, el psicoanalista establece su metodología, aplica su método, pero nunca establece una relación empática con el paciente. ¿Mm? Y está inundado la metodología de falencias metodológicas y quizás éticas, y es que se incurre disimuladamente en un cúmulo de consejos que le da el psicoanalista al paciente. Y eso está prohibido hoy día éticamente y metodológicamente en psicología científica. Eso está casi que proscrito, prohibido. El psicólogo no se puede dar el lujo de dar consejos porque desorienta. Eso lo tiene la metodología psicoanalítica. La gran solución para comprobar que todo esto tiene algún sentido es lo que mencionaba Oscar en algún momento, es establecer digamos, un ensayo científico de investigación donde existe un grupo de control, un grupo de aplicación, se establecen ciertas diferencias, o sea, lo básico, ¿sí? Pero eh, en algún momento se les sugiere a los psicoanalistas que apliquen tratamientos placebo para lograr comprobar algo de sus teorías. Y ahí se han encontrado todo tipo de dificultades pues de orden ético. ¿Mm? Un grupo experimental que reciba un tratamiento placebo no es lo mismo en humanos que en animales. Y hasta este momento, todo lo que tenga que ver con metodología científica se aplica en principio en animales y pues no se le ocurre a uno aplicarlo en humanos. Esa es la última fase, cuando ya han demostrado experimentalmente ser efectivos en animales. Hasta el día de hoy, yo no conozco ningún experimento psicoanalítico en animales para proceder después a aplicarlo a un experimento científico en humanos. Entonces, ¿sí ven de dónde viene la gran dificultad de comprobar la teoría y sobre todo el tratamiento? O sea, no se concibe, vamos a hacer digamos, un experimento para comprobar que el psicoanálisis o el tratamiento es efectivo, porque implicaría hacerlo directamente en humanos. Y eso está prohibido éticamente.
Por lo tanto, tendríamos que hacerlo con animales, pero no tiene sentido un tratamiento psicoanalítico en animales. ¿Ya van viendo por dónde están las falencias? O sea, la imposibilidad de estructurar alguna argumentación de tipo científico seria. Eso, en esencia, y después de muchos debates, impide el avance de comprobación científica de la metodología psicoanalítica. Eso es todo, ahí se cierran las puertas. ¿Sí? Otro tipo de cuestionamiento al psicoanálisis, y son datos que salen de la averiguación seria de cómo transcurrió toda esta escuela que se creó a través de Freud. Freud publicó solo 6 historias de casos extensos. 6. Aquí no estamos hablando de 6 millones, que es una muestra de 6 millones. Bueno, sí, 6 casos, no más, los publicó, pero solamente analizó 4 de esos casos él mismo, porque los otros fueron 2 casos que analizó de colegas. Estar hablando de haber publicado solamente 4 casos de él para sostener toda un monumento de teoría. Y aquí vienen unos casos absolutamente estruendosos que se montaron alrededor de sostener la viabilidad del psicoanálisis y pues que ameritan una historia un poquito más prolongada. Antes de proceder con la historia del caso del hombre lobo, que fue famoso en el psicoanálisis, me gustaría escuchar a los colegas hasta este momento la opinión que les merece todo este tipo de críticas objetivas al psicoanálisis. La palabra la tienen ustedes, colegas. Bueno, habrá que ver qué dicen las chicas. A mí, por suerte, el hombre lobo no se me apareció nunca. Sí, bueno, totalmente. A ver, esto es algo que también dijiste vos, Edgar. ¿Por qué no hay tantos registros de Freud, de los éxitos de Freud? Y sí hay casos que no se les hace caso de los fracasos de Freud, ¿no? Esto de también que el origen de la histeria, de la mujer como histérica, de dónde nace la mujer histérica y no el hombre histérico, ¿no? Esto de la histeria también en el campo femenino. Hoy Freud no tendría éxito claramente con los contextos actuales. Igualmente tenemos que guiarnos por la época, también como ha dicho Oscar en todas nuestras conversaciones, estamos hablando del 1800 al 1900. Era un contexto completamente diferente y bueno, Freud supo hacer una teoría en base a una filosofía, ¿no? A un cosmos de ideas que esto también yo cuando leo Freud digo, a ver, ¿cómo es la disposición de esa oficina, de ese lugar, ¿no? El famoso diván, esto de, no de tratar de no inmiscuirse tanto con el paciente. Freud, primero, ustedes seguramente lo saben, cuando empezó a tratar a los pacientes en el diván, él se sentaba de frente al paciente para poderlo ver y charlar de esa manera y empezar a construir ese combo de ideas que el mismo paciente iba construyendo en base a lo que se le venía a la mente, ¿no? Y de pronto, cuando uno ve la, las fotografías, los museos, la zona Freud, él se sienta detrás del diván, ¿no? ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué esto de no mirar a los ojos? ¿Por qué esto de no inmiscuirse tanto con el paciente? Todo eso también nos tienen que dar preguntas. Según él, dejó de hacer eso porque una de sus pacientes trató de seducir
¿no? Entonces, a partir de ahí está esa teoría de que él deja de estar de frente al paciente por esta situación que vivió con esa paciente. Pero es parte también de lo que hablabas, Edgar, de esto, porque es como una falta de compromiso también de lo que le pasa al paciente, porque el paciente inventa en función a lo que se le va viniendo a la mente, va creando ese cuadro de ideas, va pintando, construyendo ese cuadro. Entonces, obviamente, desde las pseudociencias, es como hablábamos al principio de esta reunión, deja tantas puertas abiertas, imaginación, que obviamente si el síntoma se está curando a partir de lo que imagina, ¿realmente se está curando la enfermedad? Esa sería la pregunta, la enfermedad mental. ¿Se está curando o no desde ese punto de vista? Ujú. Mira, quiero precisar con uno de los casos que tenía acá para debatir o para criticar objetivamente y que tiene que ver con lo que estás comentando. El caso es muy citado de esos 4 casos o 6 casos de Freud. El nombre del paciente era Daniel Paul Schreber. En alemán eso, me disculpan. Schreber. Daniel Paul Schreber. Era un magistrado. Un magistrado. Miren el nivel de intelectualidad. Freud nunca lo vio. Nunca lo vio. Sin embargo, conceptuó alrededor de su homosexualidad y se dedicó a interpretar los sueños del magistrado. La verdadera historia clínica de este magistrado es que llevaba 10 años con buscando, o sea, de un trasegar en lo que en ese entonces se llamaban instituciones frenopáticas, ¿m? Donde atendían las enfermedades mentales más graves. Entonces, agarra el caso Freud y primero conceptúa esto que les he comentado, nunca lo vio. Y ya después en la concatenación de datos, Freud excluye de sus informes la historia de las enfermedades previas de este magistrado. ¿Mm? Y sí se pronuncia sobre pues los elementos que sostenían su teoría del psicoanálisis, como la lectura o la interpretación de sueños y la atribución alrededor de la sexualidad del paciente. ¿Mm? En la realidad, ya la literatura, o sea, el análisis, nosotros llamamos análisis forense de ese caso, resulta que ese paciente era esquizofrénico. Esquizofrénico. Y hoy día sabemos cómo se trata una esquizofrenia. Imagínense en esa época. Homosexual, la interpretación de los sueños fue una cosa monstruosa, de una confusión total. Y de un gran contenido de interpretación psicoanalítica que no tenía que ver absolutamente, ya después con el análisis, con la esquizofrenia que fue diagnosticada después con análisis forense. Una de las cosas que sostiene la metodología psicoanalítica es que, y lo voy a leer literalmente, porque son como principios que utilizan los psicoanalistas. El método posiblemente no elimina los síntomas,
pero permite al paciente vivir más felizmente con sus síntomas. Ah, ah, se supone que el análisis psicoanalítico lo convierte al paciente en una persona mejor. Entonces, que me definan qué es mejor, nadie lo define qué es mejor. La palabra mejor nadie no, no, eso no nos encargamos nosotros. Imagínense, todos esos son argumentos psicoanalíticos que se van a encontrar ustedes si empiezan a conocer lo que hoy día las más de 100 versiones psicoanalíticas que hay en el mundo. Se cuentan en más de 100. Freud creó una, después se abrió Jung, segunda versión, Adler, etc. Y hoy día se cuentan oficialmente reconocidas más de 100 versiones psicoanalíticas. ¿Quién pone de acuerdo 100 versiones psicoanalíticas para una estructura de teoría seria? Entonces quería anotar eso del caso del magistrado, doctora Sabrina, que tiene que ver con lo que anotaste. Sigo escuchando las opiniones de ustedes, los colegas. Bienvenida, doctora Alexandra. Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, doctora, sí, sí, sí. Escuchamos tu Lo que yo saludo y encuentro estamos... lo que encuentro de contradictorio en esto es que tal como lo pintas, el psicoanálisis es una gran farsa, pero al mismo tiempo me sorprende cuán poderosa fue la influencia del psicoanálisis en la cultura occidental, en el siglo pasado y también en este siglo XXI. Qué profundas huellas dejó y hasta qué punto algunos fenómenos sociales que ocurrieron, como que miren la Segunda Guerra Mundial, no demostraron que el 90% de la conducta humana no está regido por la razón, sino que está regida por motores emocionales, muchas veces desconocidos para el propio portador. ¿Hasta qué punto esa mentalidad que se llamó positivismo y que consistía en una fe ciega en la ciencia y en el progreso de la humanidad mediante la razón y el pensamiento lógico, hasta qué punto ese pensamiento positivista no chocó con la realidad cuando la humanidad se embarcó en dos guerras mundiales que costaron la vida a millones de personas y cuyas consecuencias todavía vivimos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, casi en forma inmediata, se creó el Estado de Israel, se lo implantó en un área del mundo y es el día de hoy que ese problema no se resuelve. Y ahora corremos el riesgo de entrar en una tercera guerra mundial, debido a que la civilización judía y la civilización musulmana llevan cerca de 80 años desde la creación del Estado de Israel por el territorio sin llegar a ningún acuerdo y ahora con el riesgo de desencadenar una guerra global. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto la realidad del mundo, especialmente del mundo occidental, no, no verificó la idea de que regida en su mayor parte
por asuntos y que están fuera de la lógica, están fuera del pensamiento matemático. Quizás eso haya sido el motivo por el cual el psicoanálisis pegó tan fuerte y tuvo tanta difusión, porque nos bajó de la soberbia de pensar que somos seres racionales y que somos seres movidos solamente por las leyes de la lógica. Una cachetada que en realidad los humanos tenemos razonamiento lógico. Las principales conductas no están regidas por el razonamiento lógico. Eso es lo que se me ocurre. No sé si pude transmitir lo que pretendí transmitir. No, perfectamente, mi doctor. Sí, no. Y hay un argumento que tú diste desde un principio y es, uno no puede analizar con el facilismo de verlo con el lente del 2023. Uno tiene que situarse en la época que se estaba viviendo cuando surgió el psicoanálisis, donde, para hacer una analogía, si yo, no, si yo tengo una necesidad de salud y no encuentro a mi alrededor una solución que me lo ofrezca el sistema, yo voy a buscar hasta debajo de las piedras la solución. Y la humanidad eh, encontró una solución, comillas, en ese momento para determinada problemática de tipo psicológico que vivía la humanidad en ese momento. En en ese momento no existía el DSM-1, ni siquiera. No había, hoy estamos hablando de DSM-5. O sea, no había una clasificación estructurada de las enfermedades mentales. Difícilmente estaba avanzando la medicina a finales del siglo XIX, comienzos del XX, pero si lo comparamos a hoy día, no, pues, la visión de la medicina de hace un siglo es infinitamente diferente. ¿Mm? Eh, Haciendo esa claridad, ese es un factor que incidió para resolver mucha problemática de tipo emocional de las personas que estaban abordando una serie de situaciones a nivel del mundo. Tú has citado las guerras. ¿Qué explicación tiene eso y cuáles fueron los efectos en las poblaciones? ¿Cómo resolvió ese problema psicológico la humanidad? ¿Y existían versiones científicas para atender toda esa población? No, eso fue prácticamente desde los 30 para adelante que empezó a desarrollarse las versiones científicas de atención en salud mental que tenemos hoy día. Entonces, a dónde echamos mano? Acuérdense que Freud murió en el 39. O sea, de ahí para atrás fue todo lo que el legado él dejó. De eso echó mano la humanidad, de su legado, porque no había una alternativa. Eso puede explicar el éxito tan grande que tuvo el psicoanálisis, porque era la única versión de una posible solución a las problemáticas tipo mental de las personas, ¿no? Y esto que estamos conversando también me trae a la mente el hecho de que a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, a principios del siglo XX, muchas de las cosas que los humanos considerábamos que eran verdad quedaron demostradas que no eran así. Darwin demostró, o cree haber demostrado, que no somos producto de una creación divina, sino que somos producto de una evolución
que pasa por el mono, el chimpancé y el ser humano. Y nos baja a tierra y nos saca de ese pensamiento de que somos seres creados por una entidad todopoderosa y simplemente somos producto de una evolución, de las modificaciones que se producen al azar en nuestros cromosomas y de la selección natural que va dejando vivir a aquellos que están más adaptados al medio y va haciendo que mueran aquellos que no lo están. De acuerdo a este concepto, ya en este concepto evolutivo del origen humano, se prescinde de la idea de Dios, se prescinde de la idea de un creador. Por otro lado, los astrónomos que creían que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba en torno a nosotros, se fue desvirtuando y me acuerdo de esa Carl Sagan cuando observó en una foto tomada por, una, por una nave que se alejaba del planeta, ese pequeño punto azul. Y él ve en medio de la nada ese pequeño punto azul y hace una reflexión y dice, pensar que en ese pequeño punto azul transcurrió toda la historia de la humanidad y estamos nosotros ahí. Nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestros fracasos, nuestras glorias, nuestras batallas, guerras, en ese pequeño punto azul casi perdido en el universo, en los suburbios de la Vía Láctea, en los suburbios de una galaxia en espiral, somos una partícula de arena en medio del desierto del Sahara. Y también nos bajó, con esa concepción nos bajó a tierra. Dejamos de pensar que somos el centro del universo, dejamos de pensar que quizás no somos una creación divina. Y con Freud empezamos a pensar que quizás nuestra conducta está más guiada por instintos, por deseos subconscientes, por emociones, que por razonamiento. Me parece que fueron una serie de fenómenos que ocurrieron se interconectaron para bajarnos de la nube a tierra y ponernos en una situación de humildad. Es decir, no somos tan importantes, no somos tan grandes, no somos dioses. Disculpen si un poco me voy por las ramas, pero esto es lo que se me ocurre. No, es que estás proyectando el pensamiento de ese momento, hace un siglo y pico. Eh, Otro de los contenidos, me adelanto un poquito a hacer una crítica objetiva al psicoanálisis, es el enorme contenido de sexo y sexualidad alrededor de todos los argumentos del psicoanálisis. Y hubo un autor, no recuerdo y me disculpo con él, que sostenía que hacía una, una operación cognoscitiva. Si a Freud le hubiéramos colocado todo el conocimiento de sexología, porque ya se convirtió en una especialidad, sexología, que empezó a desarrollarse con los estudios experimentales de Masters y Johnson por allá en los 50, 60 y etcétera, etcétera. Si lográramos haberle colocado a Freud todo el conocimiento de sexología que hoy día y que se explica de una manera simple y sencilla, ¿qué hubiera sido de la teoría psicoanalítica de Freud? ¿Por dónde se agarra este hombre? Se le hubiera desbaratado todo. Rápidamente, mire, otro de esos 6 casos es el caso del famoso hombre lobo. ¿Por qué le dicen hombre lobo? Es un caso donde otra vez Freud no entra en contacto con él, pero se dedica a analizar los sueños de este personaje, un paciente. Llevaba 4 años soñando
permanentemente con lobos blancos. Se despertaba conmocionado y había una cantidad de emociones, sensaciones de tipo disfuncional. Y después de un curvo de tiempo de analizar los sueños, se pronuncia Freud y empieza a decir que lo que le pasaba a este paciente era que él en algún momento, cuando era bebé, presenció el coito de sus padres. El blanco de los lobos lo interpreta como que es la ropa interior de la madre. ¿De dónde saca eso? Pues se lo inventó. Se inventó un odio al padre debido a que desde chiquitico presenció el coito con la mamá. Entonces se genera en el paciente una actitud, o llámelo como quiera, que se llama solidaridad. Solidaridad. El odio al padre se considera que es un sentimiento solidario con la madre, ¿no? Por lo tanto, aborda una preferencia que en ese momento le dio por decir a Freud que era homosexualidad. Entonces, que esa era una homosexualidad que estaba reprimida. ¿Mm? Justamente, el estudio del caso del hombre lobo empieza a mirar daticos que nunca revela Freud, y es que el padre y el tío de este paciente le habían dejado una herencia y lo habían vuelto una persona muy rica. Rica. Este paciente, por análisis ulteriores, tenía una tendencia como una manía, evidentemente sexual, por preferencia a las criadas, a las criadas. Entonces era como un enamoramiento obsesivo y que fue interpretado, encajado esa conducta de obsesión sexual con las criadas dentro de las argumentaciones psicoanalíticas de Freud. Estuvo 4 años supuestamente en tratamiento con Freud y de un momento para otro Freud le da de alta. A los 6 meses el paciente recae y lo toma una psiquiatra prestigiosa que se llamaba Ruth Brunowick, también austriaca o alemana. Lo atiende durante 2 años, esa psiquiatra, y lo único que reportan es resultados exitosos, pero no dicen cómo, por qué o lo que sea. Ahí termina la historia del hombre lobo. Entonces se dan cuenta cómo se crean una serie de cosas que en este momento serían totalmente inaceptables, carentes de toda validez, carentes de toda confiabilidad, y ninguno se atrevería a replicar la metodología psicoanalítica, pues por lo menos con esas bases, ¿no? Pero ese es el origen que sostiene el psicoanálisis o la teoría del psicoanálisis en este momento. Eso es lo que les cuento del hombre lobo. Eh, por efectos de tiempo, vienen casos también muy conocidos, el caso de Ana O, que lo vamos a charlar en algún momento, que vamos a debatir porque fueron casos, como lo decía la doctora Sabrina, que se originaron en algo que en ese momento, recuerden que no había DSM-5 y todo se convertía en histeria y neurosis.
Todo era o histeria o neurosis. El concepto de ansiedad, depresión, pánico, eso no existía. Esquizofrenia, no, eso no lo conocían. O era loco porque era una neurosis o una histeria, entonces era loca. Y acuérdense que esa época todavía se trataba la salud mental en los, comillas, frenocomios o manicomios y se hacían procedimientos con energía eléctrica en la cabeza de los pacientes. Bueno, es asqueroso, realmente procedimientos que afortunadamente se extinguieron, ¿no? Pero muchos de ellos eran pacientes que fueron atendidos no solamente con esas metodologías en los frenocomios o manicomios, sino que estando tan complicados con esos procedimientos, encima les hacían tratamientos psicoanalíticos. Entonces, imagínense cómo estarían los pacientes. ¿Acaso no tenemos derecho a objetar, cuestionar, analizar, criticar objetivamente el psicoanálisis? ¿Por qué? Porque los dejo con esta pregunta. Eso era historia, eso fue los orígenes del psicoanálisis. Esa es la estructura todavía de la teoría del psicoanálisis. Esa es la metodología del psicoanálisis. La gran pregunta que hay que hacerse es, de esas 100 versiones diferentes, oficiales, aceptadas del psicoanálisis hoy día, ¿qué de eso, de esa metodología, todavía persiste? ¿Todavía se mantiene? Con todo este cuestionamiento de tipo ético, científico, procedimental, etcétera, los dejo con esa interrogante y por hoy lo dejamos la grabación y nos vemos en la próxima. ¿Ok? Voy a parar la grabación en este momento.